Le damos la bienvenida a todos. Los espero a que se sienten. Muy bien. Ahora vamos a ver varias citas bíblicas. Quiero que vayan conmigo a la primera, ¿sí? Que es Isaías 9. Isaías 9, capítulo 9, versos del 6 en adelante, versos 6 y 7. Isaías 9, versos 6 y 7. Cuando usted lo tenga, puede sonreír. Cuando usted lo tenga, ¿sí? Les digo que sonrían y me dicen amén. Les digo que me digan amén y no dicen nada. Bueno, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Y luego fíjese lo que dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una de las cosas con las que más nosotros batallamos y vemos hoy en la sociedad que se batalla, amados, es con un concepto llamado la ingobernabilidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con la ingobernabilidad? Ese tipo de personas que se hacen llamar a sí mismas ingobernables. Es decir, a mí nadie me manda. Yo hago con mi vida lo que yo quiera y yo estoy por encima de cualquier ley. Es que la hermana Elisa para enfrente de la cámara. Y entonces, cuando nosotros, amados, vemos ese concepto, nos damos cuenta que esto es una realidad de la sociedad actual. A la gente no le gusta que le ordenen, no le gusta que le manden, no le gusta que le digan qué es lo que tienen que hacer. Entonces usted ve cada padre que educa a su hijo como quiere educarlo, ¿sí? Incluso a veces las mamás, con mucho amor, porque creo que lo hacen con amor, que va desde el amor, le dicen a los hijos: mira, no hagas así con el nieto, hazle así. Y la mamá dice: usted no es nadie para decirme cómo educar a mis hijos, porque son mis hijos. ¿No es cierto? Porque no nos gusta que nos digan lo que tengamos que hacer. El día del jueves nosotros se nos descompuso el auto y tuvimos que pedir un Uber. Y el chofer del Uber era un tipo muy agradable, muy agradable, muy platicador, y empezó a platicarnos su vida, ¿no? Y así en 20 minutos nos contó que estaba divorciado, que tenía un hijo, una hija que era de él y un hijo que educó pero que no era de él, y el muchacho tenía 17 años y era ingobernable, hacía lo que quería. Ya había embarazado a una muchacha, no lo quería él porque decía que él no debía de decirle qué es lo que él tenía que hacer con su vida, porque ya era grande. ¿Usted cree? 17 años. ¿Qué sabe uno de la vida a los 17 años? Si a los 45 apenas estamos descubriendo. Pero él ya es, nadie le puede decir nada. Y él decía algo, fíjese, un hombre sin Cristo decía: lo peor que podemos hacer es educar a nuestros hijos sin enseñarles a obedecer. Eso es lo peor que podemos hacer. Decía: lo peor que podemos hacer es darle todo a nuestros hijos. Decía, y ese muchacho es un claro ejemplo, que su mamá le dio todo, sus abuelos le dieron todo y por eso está como está. Me sorprendía que un tipo que no es cristiano, no tiene a Cristo, tenía una verdad tan clara en su cabeza y podía entender algo. ¿Qué entendía él? Que la autoridad funciona, que todos nosotros necesitamos estar bajo autoridad, ¿sí? Entonces usted sale a la calle manejando, y cuando usted sale a la calle hay gente
que tiene autoridad sobre los automovilistas, ¿no es cierto? ¿Quiénes son esa gente? Los tránsitos, ¿verdad? Ahora, ¿son corruptos o no? Le salió del alma a la hermana. Sí, es verdad. No generalizo, pero sí, hay mucha gente que es corrupta, ¿sí? Bueno, aunque sea corrupta, la autoridad está porque funciona. Y nosotros tenemos que aprender a someternos a la autoridad. ¿Por qué funciona la autoridad? Porque la autoridad no es un invento de la democracia. La autoridad no es un invento del hombre. La autoridad es un diseño del cielo. Por eso funciona la autoridad. Por eso es necesario que todos nosotros estemos bajo una autoridad. Ahora, ¿qué implica estar bajo una autoridad? Hay ciertas cosas que implican. Yo les voy a hablar solamente de una, ¿sí? Y es obedecer, ¿sí? Ahora, yo quiero que usted piense en sus hijos, ¿sí? Piense en sus hijos. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para que su hijo le obedezca? ¿Qué tiene que hacer? Quitarle los lentes, dice. Ayer cumpleaños mi mamá y fuimos a una cafetería y había unos niños ahí con los papás. Y el niño era un niño muy inquieto, ¿no? Entonces estaba jugando con su hermana, le quitaba el peluche, se lo aventaba y 2 o 3 ocasiones estuvo a punto de aventárnoslo a la mesa donde estábamos nosotros. Yo estaba viendo todo de frente. Su mamá, con mucha paciencia, 3 veces le dijo: por favor, cálmate, por favor, cálmate. Después de la tercera, la mamá, que estaba grandota, estuvo a punto de pegarle a mi mamá en la espalda el niño con un mono. La mamá, que estaba así grandota, se volteó y le metió un mazapanazo al niño. Te estoy hablando, le dijo. Y ya el niño se quedó bien calladito y se quedó en un rincón. Y luego a los 5 minutos se salieron y hasta felicitaron a mi mamá. Yo en mi interior lo aplaudí, no porque me guste que le peguen a los niños. Sí, no quiero que piense eso. Lo aplaudí porque cada vez es menos los padres que hacen eso con un hijo. Por eso lo aplaudí. Al niño se le habló y no hizo caso. Entonces tuvo que tomar una medida extrema. Pero cada vez es menos los padres que hacen eso con los niños. Entonces, ¿qué genera eso? Genera que una persona crezca en medio de una sociedad a la que no le enseñan a sujetarse a la autoridad. ¿Sí? Yo estaba en la escuela, en la primaria, y yo era ingobernable también. Entonces, mi mamá me sujetó con prácticas ancestrales que las madres mexicanas tenían, ¿sí? Que era la chancla, el cinturón, lo que usted quiera, ¿sí? Pero yo tenía un maestro que por alguna razón yo le caía bien a ese maestro y yo estaba en segundo año y siempre me andaba peleando y haciendo cosas, pero era muy inteligente. Entonces el maestro me quería, pero un día él me metió unos reglazos. Alguien le ha pegado con la regla, pero de canto, así de canto. Bueno, así me metió unos reglazos a mí. Yo estaba en segundo año de primaria y lloré mucho. No, me dolió, pero no tanto por el dolor. Lloré mucho porque me dio mucho sentimiento, porque él nunca me pegaba a mí. Me regañaba, pero no me pegaba. Y me pegó. Ahora llegué a mi casa y le comenté a mi mamá: ¿y qué cree que hizo mi Madre Santa? Sí, me volvió a regañar. Sí. Ni cree que mi mamá fue a reclamarle al maestro, a decirle por qué le levantó la mano a mi niño. Dijo: no, qué bueno que le pegó. Si se sigue portando mal, dele otro más fuerte. ¿Por qué? Porque lo que mi mamá me estaba enseñando era que había autoridades que yo tenía que respetar. ¿Sí? Eso es lo que mi mamá me estaba enseñando. Ahora, hoy sus niños crecen en hogares a los que ustedes les enseñan que pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? Hace esto, no lo hace.
hace esto, no lo hace. Le dan responsabilidades, no hace lo que le corresponde hacer de sus responsabilidades. Si usted quiere que le diga algo, ¿sabe cuántas veces me ayudaron a mí a hacer la tarea? ¿Sabe cuántas? Ninguna vez me ayudaron, ninguna, ni una sola vez. ¿Por qué? Porque era mi responsabilidad. No era responsabilidad de mi mamá, era mi responsabilidad. ¿Y qué cree que pasaba si me iba mal? Me regañaban, ¿por qué? Porque era mi responsabilidad. ¿Sí? Ahora, los niños de hoy están creciendo en hogares que las mamás les hacen las tareas a los niños, que les piden que hagan cosas y no las hacen, y los dejan, y los dejan, y los dejan. Llegan a la escuela, el maestro les dice que haga algo, no lo hacen, y ahora el maestro no puede regañar al niño porque lo trauma. Ahora el maestro no puede decirle nada porque lo demandan, y se le acabó la carrera al maestro. Entonces esos niños crecen en medio de una sociedad que les enseña que nadie puede decirles nada. Y crecen y los para un tránsito y se quieren agarrar a golpes con el tránsito, porque no respetan autoridades. Esos niños crecen, ¿sí? Y cometen delitos porque no saben respetar autoridades. No les enseñaron a respetar autoridades. ¿Sí? Ahora, esos niños crecen, tienen problemas, la vida los golpea en la cara, de frente, porque cuando no te enseñan a respetar, la vida te enseña a respetar. ¿Sí? Vas y te estrellas en una pared. ¿Sabe qué pasa? Que vienen a Cristo, se acercan a Cristo, y ¿sabe qué sucede? Que como crecieron en una sociedad que les enseñó que nadie les podía mandar, cuando Dios les habla algo y les dice algo, no saben obedecer a Dios. Yo no le estoy hablando, y esta predicación no es para convencerlo que usted me obedezca a mí, porque no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? No. Pero hay autoridades que Dios pone. ¿Sí? ¿Y quién es la autoridad máxima? Dios. Si a mí Dios me pide algo, ¿por qué no lo hago? Porque crecí en mi inconsciente una idea que a mí nadie me puede decir qué hacer con mi vida. Nadie. Dice la Biblia, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Entonces viene Dios, viene un día el hermano Pedro, te da una palabra, ¿sí? Para tu casa, para tu vida. ¿Por qué crees que Dios te manda una palabra? ¿Por qué crees que Dios levanta profetas en su casa? ¿Por qué? ¿Para arruinarte? ¿Para humillarte? No, porque Él tiene pensamientos de bien para tu vida y Él quiere el bien para tu vida. Entonces te da una palabra y después está en ti obedecer o no obedecer. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿qué tiene que pasar para que ustedes, para que sus hijos los obedezcan? ¿Qué tienen que hacer con sus hijos para que ellos obedezcan? Y quiero ir a la Biblia para que usted vea. Les voy a hablar de una verdad que yo prediqué mucho y que en este tiempo me golpeó de frente. ¿Sí? Vaya conmigo a la Biblia. Lucas 5, 10 y 11. Lucas 5, 10 y 11. Lucas 5, 10 y 11 dice, yo se lo voy a leer, dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, porque ahora serás pescador de hombres. Y después de acercar la barca a la tierra, dejando todas las cosas, lo siguieron. ¿Sí? ¿De quién estaba hablando aquí? Estaba hablando del llamado de Pedro y de Juan. Ellos dos estaban pescando en el mar. Jesús empieza a predicar, ¿sí? Y como se agolpa mucho la gente, le habla a uno de ellos, le dice, acércate. Y entonces se sube a la balsa y empieza a predicar desde la barca, ¿no? Cuando termina de predicar, Jesús, de enseñar, la gente se va, se voltea con Pedro y Juan y le dice, mira, vamos mar adentro. Y ellos le dicen, Pedro le dice, Señor, hemos tratado de pescar toda la noche. Y la palabra que utiliza dice, le hemos trabajado duro. ¿Cuántos han trabajado duro alguna vez?
así, que le meten mucha fuerza y se cansan mucho. Así hizo Pedro. Hemos trabajado, estamos extenuados, le dice Pedro, pero por tu palabra, porque tú lo dices, lo voy a hacer. O sea, en tu nombre lo voy a hacer. Entonces van mar adentro, echan la red donde Cristo les dice. ¿Y qué cree que pasó? Que la red se llenó y tuvieron que hablarle a otros pescadores para que les ayudaran y se repartieron la pesca. Ahora, ¿sabe qué palabra utiliza Lucas para describir lo que Pedro dice? En tu palabra, ¿sabe qué palabra utiliza? Utiliza rema. En tu rema echaré la red. ¿Qué significa rema? ¿Se acuerdan? Aquella jornada de oración, cuando hablamos, ¿de qué hablamos, hermana Jessica? Del rema y el Cairo, ¿se acuerdan? Nomás la hermana Jessica, ay, la hermana María también se acuerda. ¿Qué es el rema? El rema es la palabra correcta. Ese es el rema. Hay una palabra que también en el griego se utiliza para palabra que es logos, pero no utiliza logos, utiliza rema. En tu rema, en la palabra correcta, voy a echar la red. Nosotros los varones, Dios nos dio una cualidad hermosa. ¿Sí? Nos dio la palabra correcta para hacer enojar a nuestras esposas. Usted puede tener una esposa paciente con medio mundo, pero por alguna razón nosotros sabemos qué fibras tocar, sabemos qué decir para hacer enojar a la esposa. Es un don que Dios nos da, el rema del hombre. Pero ese era el rema de Cristo, el momento, la palabra correcta, y ellos obedecen. ¿Y sabe qué le dice Jesús cuando terminan de hacer esa pesca? Jesús le dice: deja la red y sígueme, porque de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. ¿Qué hizo Pedro y Juan? Porque la historia se enfoca mucho en Pedro y olvida a Juan. ¿Qué hizo Pedro y Juan? ¿Sabe qué hicieron? ¿Qué acabamos de leer? Después de acercar la barca, o sea que llegaron a la costa y sacaron todos los peces y todo, dice, dejando todo, le siguieron. Es decir, Pedro y Juan renunciaron a la vida que ellos conocían. ¿Cuál era la vida que ellos conocían? La de pescador. Esa era su vida. Es el oficio que ellos conocían. Y cuando Jesús le dice, sígueme, y yo te voy a convertir en pescador de hombres, ellos renuncian a esa vida que tenían y le siguen. Y la palabra seguir, que voy a leer aquí, lo voy a leer más adelante en otras porciones, que es la misma para que usted entienda. La palabra seguir es dejar mi camino para unirme a tu camino. Eso es seguir. Ve que el hermano Pedro muchas veces cuando platicamos nos dice, es una bendición caminar con ustedes. Es una bendición que como familias caminemos juntos. Bueno, eso es lo que Pedro y Juan hacen. Dejan su caminar para caminar con Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Entonces nosotros, amados, viene Dios y nos da una palabra. ¿Por qué Dios nos habla? Porque Dios nos invita a caminar con Él. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué predicamos la palabra? La palabra se predica a causa de nuestro pecado, de nuestra maldad. ¿Para qué? Para que yo pueda dejar todas las cosas, renunciar a esa vida para caminar con Él. Que en el caso de nosotros como iglesia no implica que usted deje de trabajar, porque no quiero que usted piense eso. Ellos dejaron todo, porque Cristo no les dijo, dejen de trabajar. Dijo, síganme. Pero ellos dejaron todo con tal de seguirle a Él. Ahora, vamos a otro. Lucas 5, 27 y 28. Lucas 5, 27 y 28. Yo se lo voy a leer. Lucas 5, 27 y 28. Dice, después de estas cosas salió y observó a un publicano de nombre Leví, sentado en el lugar de los impuestos, y le dijo, sígueme. Versículo 28. Y dejándolo todo, le siguió. Dice, dejándolo todo, se levantó y lo siguió.
Ahora, Pedro y Juan eran pescadores, ¿sí? Un trabajo duro, porque tenían que estar en el sol, en el agua salada, trabajar en las noches. Era un trabajo pesado. Pero Mateo, Leví no era pescador. ¿Qué era Leví? Era recaudador de impuestos, ¿sí? Y el recaudador de impuestos tenía una vida cómoda porque ese hombre trabajaba para Roma. Se dedicaba a quitarle dinero a su pueblo para dárselo a Roma. Entonces este hombre tenía privilegios con Roma. Él le iba bien. Tenía una buena casa y vivía bien, vestía bien. No le hacía falta absolutamente nada. Él tenía una vida cómoda. Pero había algo que en aquel tiempo, culturalmente hablando, el pueblo de Israel, porque en aquel tiempo había un imperio, que era el imperio romano, que había conquistado varios pueblos. Y uno de esos pueblos era Israel. El pueblo de Israel tenía a sus dos personajes con más mala reputación. ¿Cuál cree que era uno de esos personajes? Sí, los que para nosotros también es un personaje de mala reputación en esta sociedad. No, la prostitución. ¿Sí? La prostitución. ¿Sí? Ahora, el otro personaje, el peor personaje, o sea, la peor actividad que podía existir era la prostitución. ¿Y el otro cuál cree que era? El recaudador de impuestos. Eran los dos peores oficios que existían en aquella época. Se veían igual. Peor que los ladrones, que los asesinos. Eso era lo peor. Eso era Leví, un recaudador de impuestos. Entonces, al recibir ese mal recibimiento de su pueblo, de su familia, sin duda, eso yo lo asumo, pero sin duda ya le había pasado por la cabeza a Leví dejar ese camino que él tenía. ¿Por qué? Porque es una carga al final del día. Puedes vivir cómodo, pero ¿a costa de qué? ¿Qué te está costando esa comodidad? Y sin duda había una carga. Y quizá a alguien le había pasado por la cabeza, ¿sí? Viene Jesús, predica, ¿y qué cree que sucede? Le dice, sígueme. Y este hombre no necesita más. O sea, Pedro y Juan vieron un milagro. ¿Qué pasa Pedro y Juan cuando ven el milagro? ¿Sabe qué pasa? Que Pedro se tira al piso y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Pero por qué dice eso? Porque vieron un milagro. Pero Leví no vio nada de eso. Leví no vio milagros. No le predicó, no lo convenció, no le dijo, mira Leví, si te vienes a trabajar conmigo, yo te voy a ofrecer crecimiento. Un día te vas a convertir en apóstol y vas a ganar lo doble de lo que estás ganando ahorita. No le dijo nada de eso. ¿Qué le dijo? Sígueme. Una palabra bastó. Una palabra. Sígueme. ¿Qué pasa por la mente de una persona que escucha a alguien, ¿sí? Y cuando ese hombre le dice una palabra, obedece? ¿No le ha pasado con sus hijos que usted le dice a sus hijos, dame el control? Que me des el control. Te estoy hablando que me des el control. 3, 4, 5 veces. ¿No le ha pasado? ¿Por qué Leví escuchó una palabra y obedeció? O sea, no solo obedeció, lo dejó todo. Renunció a una vida cómoda, porque Pedro y Juan renunciaron a una vida difícil. La vida de él era cómoda, tenía otro tipo de dificultades. Y lo deja todo y lo sigue a él. ¿Por qué bastó una palabra para que Leví dejara toda su vida que él conocía, su comodidad, su influencia, y obedeciera lo que Jesús le pidió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que dice la Biblia que Jesús predicaba como quien tiene autoridad. Es decir, la gente reconocía que había autoridad en él. Entonces fíjese lo que pasa, que muy dentro de nosotros fuimos diseñados para vivir bajo autoridad. Y o nos sometemos a una autoridad o nos sometemos a otra, pero fuimos diseñados para eso. O nos sometemos al reino de Dios o nos sometemos al reino de las tinieblas, pero a algún reino nos sometemos. Así es, porque para eso fuimos diseñados y funciona. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, Hechos 9:3. Es un poco diferente.
Hechos 9:3. Del 3 al 7. Yo se lo voy a leer. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió temblando y temeroso: Señor, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él respondió temblando y temeroso: Señor, ¿qué quieres que haga? Y los hombres que iban con él se pararon asombrados, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Tanto Pedro como Juan y como Mateo se topan directamente en carne viva a Jesús, en carne propia. Saulo, que es Pablo, le pasa algo diferente. Jesús, el Jesús histórico, ya había muerto, ¿sí? Y él iba a perseguir a los cristianos, a matarlos, a asesinarlos. Y en el camino se le aparece Jesús a Pablo. Se le aparece Cristo, el Cristo resucitado, se le aparece. ¿Cómo se le aparece? A través de una luz que era tan fuerte, pero tan fuerte, que todos los que iban con él se tienen que detener, porque es una luz muy fuerte. Y entonces se detienen y se escucha una voz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces Saulo le responde primero: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. Y cuando sabe quién es, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y a Jesús le dice: ve a tal lugar y espera. Saulo se topa con Jesús. Los otros, dice, escuchan la voz, pero no ven la luz. Solo la ve Saulo. Él es el único que ve la luz. Los demás no la ven, solo Saulo la ve. Dice Jesús que Jesús es la luz de este mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me acerco a Dios? Porque dice Colosenses que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas. Si nosotros tomamos esa figura literal, ¿qué es un reino de las tinieblas? ¿Qué hay en un reino de tinieblas? Oscuridad. ¿Sí? En un reino de tinieblas hay oscuridad. Y Jesús dijo que Él es la luz del mundo. ¿No es cierto? Entonces cuando dice Colosenses que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, a su luz admirable. ¿Qué es lo que pasa en mí? Que de pronto hay luz. Esa luz me alumbra y entonces yo digo: yo necesito a Dios. ¿Por qué? Porque mira, mi matrimonio se está destruyendo y yo me estoy equivocando y no sé cómo hacerle. Mira, mi economía está mal, estoy enfermo, tengo depresión, tengo ansiedad y no sé cómo hacerle. Hay una necesidad personal. Es luz, ¿sí? Y después de la luz viene la voz. Primero viene la luz y luego viene la voz. ¿Sabe qué pasa? Que Saulo también tuvo un encuentro con Jesús, como lo tuvo Pedro, como lo tuvo Juan, como lo tuvo Leví. Y yo prediqué muchas veces que cuando uno tiene un encuentro verdadero con Cristo, tu vida es transformada, ¿no es cierto? Yo lo puedo ver en la vida de Pedro, de Juan, de Saulo, de Leví, lo puedo ver. Tuvieron un encuentro con Cristo y algo cambió. Entonces nosotros somos producto de la vida de Cristo, de la obra de Cristo en nosotros. Usted puede ver algo bueno y puede decir: qué bueno es Toñito. Y aunque se enoje la hermana Brenda, no, Toñito no es bueno. ¿Sabe quién es bueno? Cristo. El Cristo que lo habita es bueno porque hubo un encuentro con Él y su vida fue transformada. Y por eso Él hoy sabe quién es y hay cosas que Él no hace porque hay una vida que lo alumbra, que lo gobierna, que está en Él. Eso pasa cuando tú tienes encuentro con Cristo. ¿Sí? Ahora, el problema
o quizá por la manera de ser de Saulo, Saulo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Había inmediatamente en él: ¿qué vamos a hacer? ¿No? Usted conoce gente así, que es muy activa. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer algo. Así era Saulo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Y qué le dice Jesús? Vete a tal lugar y espera. ¿Y sabe qué pasa? 3 días Saulo no ve nada, se queda ciego. 3 días se queda encerrado en un lugar y no escucha a nadie porque está encerrado solo. Y 3 días no come nada, está ayunando. 3 días. Cuando al tercer día Dios le manda un profeta, verso 15, y le dice: ve a Saulo y ora por él. Y este profeta le dice: oye, Señor, pero es que yo he escuchado que ese hombre nos mata a nosotros, a los cristianos. Y le dice Jesús: ve, porque instrumento escogido me es este. Y luego en el verso 16 dice algo hermoso, dice: porque yo le voy a enseñar a él cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces él ve la luz, escucha la voz. 3 días no come, no escucha a nadie, no ve nada. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una transformación que comienza en la vida de Saulo. Usted quiere que su mente sea transformada. ¿Sabe qué tiene que hacer? Deje de escuchar lo que escucha. Deje de ver lo que ve. Así comienza una transformación. Es como si Dios nos reseteara. Comenzamos de nuevo. Ahora, si usted ve todos los podcasts que están de moda ahorita, porque es la moda, porque dicen cosas muy interesantes, bueno, su mente no va a ser renovada. Cuando venga y escuche lo que la Biblia dice, va a chocar contra eso. ¿Por qué? Porque usted está alimentado de otra cosa. No, pero es que mira que aquel pastor habla de esto, de aquello. Ok, qué bueno, es Dios manifestando su gracia de muchas formas, pero aquí hablamos de una cosa: nuestra asignación. Y tenemos que enfocarnos en nuestra asignación, porque vamos a dar cuenta de nuestra asignación. A nosotros como casa no vamos a ser juzgados si hablamos de la segunda venida de Cristo, de Maranata. No, esa no es nuestra asignación. Es parte, nuestra asignación es la sanidad. Esa es nuestra asignación. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que yo tengo que someterme a la realidad de Cristo para poder comprender la verdad de Cristo. Pero si yo me alimento de otra cosa, no voy a comprender. No, es que el pastor está mal. No va por ahí, no pasa por ahí. No tiene nada que ver. Tiene que ver con lo que yo estoy comiendo. Por eso Pablo dejó de comer, dejó de escuchar y se convirtió 13 años después en Pablo, el que usted conoce. 13 años después. No fue de la noche a la mañana. 13 años después. Ahora, aunque la Biblia no lo dice, ¿sabe qué nosotros vemos en esto? Nosotros vemos que Saulo también lo dejó todo. Usted va a ver historias de Saulo preciosas donde a Saulo lo apedrean y lo dejan afuera de una ciudad medio muerto, ¿sí? Y luego él se levanta, se sacude el polvo y sigue predicando. Va a leer en 2 de Corintios los sufrimientos de Pablo, y él dice: 5 veces me han azotado, he estado en naufragios, en desierto, en ayunos, en hambre, y en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Usted va a ver de Pablo cuando es viejo en el libro de los Hechos, que le dicen: mira, si vas a Roma, allá te van a encarcelar. Y Pablo dice: no me importa, porque yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino a dar mi vida por Cristo. Es decir, Saulo lo dejó todo. Es Pablo quien aconseja a la iglesia y les dice: miren, no se casen. No se casen, porque el que se casa vive para su marido. La mujer que se casa vive para complacer al marido, y el marido que se casa vive para complacer a la mujer. Y si no tienes matrimonio, le dice, tú puedes servir a Dios libremente. Entonces se cree que él nunca se casó.
O sea, lo dejó todo literalmente por causa de Cristo. ¿Por qué Pedro y Juan tuvieron un encuentro con Jesús y lo dejaron todo? ¿Por qué? ¿Por qué por qué Leví tuvo un encuentro con Jesús y lo dejó todo? ¿Por qué Saulo tuvo un encuentro con Jesús y lo dejó todo? Obedecieron. ¿Por qué? Yo siempre creí que cuando uno tiene un encuentro verdadero con Cristo, uno lo deja todo. ¿Sí? Y quiero decirle que me equivoqué. Hay gente que tiene un encuentro con Cristo, verdadero encuentro con Cristo, y no lo deja todo. ¿Me cree? Aunque no me crea, pues si no me cree le voy a decir lo que dice la Biblia. Marcos 10:17. No me crea a mí, créale a la Biblia. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 17 en adelante, al 22. Dice, al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, dice, le amó y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué le dijo a Pedro y Juan? Sígueme. Y ellos dejaron todo y le siguieron. ¿Qué le dijo a Leví? Sígueme. Y dejando todo le siguió. ¿Qué le dijo a Pablo? ¿Qué le dijo a Pablo? Sígueme. También dejó todo y lo siguió. Pero el joven rico, le voy a dar un poquito de contexto para que entienda. En ese tiempo a Jesús buscaban siempre que él estuviera mal. Entonces buscaban una enseñanza sobre la cual irse encima de él y castigarlo, buscando un error en él. Todo el tiempo. Iban. Y estaban buscando ocasión de caer, siempre. Entonces, en ese contexto llega el joven rico y el joven rico le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús no voltea y le responde. Jesús está haciendo otra cosa ocupado y sin voltear se defiende inmediatamente porque todo el tiempo lo estaban atacando. Le dice: no hay ninguno bueno, solo Dios es bueno. Y luego le dice: conoce los mandamientos. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Le da un pequeño repaso y el joven le dice: todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Sabe qué está haciendo el joven? El joven está diciendo: yo he hecho todo lo que la ley dice, pero aún así yo siento que algo me falta. Hay algo que me incomoda. Entonces fíjese lo que pasa en nosotros. Nosotros venimos de una iglesia que nos enseñó a hacer cosas bajo una religiosidad, pero que nosotros sentimos que algo faltaba. Decíamos: no puede ser eso. O sea, Dios tiene que ser algo más, tiene que haber algo más. Porque yo he escuchado, he visto gente que ora por enfermos y sanan, que Dios les habla, que hay milagros. ¿Por qué yo no veo eso? Tiene que haber algo más. Eso es incomodidad. Cuando uno se incomoda tiene hambre porque quiere conocer. ¿Sabe qué hace el joven? Le dice: todo lo he guardado desde mi juventud, todo. Él sabía que algo más le faltaba, que no era suficiente con guardar los mandamientos. No era suficiente, había algo más. Y entonces Jesús dice que voltea y lo ve. Y cuando lo ve, dice, le amó. ¿Sabe por qué le amó? Porque pudo ver lo que había en su corazón. O sea, era sincero. Este joven no buscaba meterlo en un problema a Jesús. Este joven realmente le preguntaba con intenciones sanas: dime qué hago para ser salvo. Cuando ve ese deseo, le ama. Y entonces le dice: una cosa te falta. Deja todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Le dice la misma palabra que le dijo a Pedro y a Juan y que le dijo a Leví: sígueme. Pero este hombre se encontró con Jesús, tuvo una plática con Jesús. Jesús le dijo qué tenía que hacer y en vez de obedecer, se fue triste.
Entonces a veces nosotros creemos que teniendo un encuentro genuino con Dios vamos a hacer todas las cosas y seguimos esperando el encuentro. Es que cuando Dios me hable, es que cuando yo vea a Dios, es que cuando Dios me transforme, y sigues esperando el encuentro y el encuentro. Y entonces dice, no, es que el grupo de alabanza no ensaya, mira, no saben las canciones y yo quiero adorar, pero ellos no se ponen las pilas y me distraen. No puedo adorar. Y yo quiero que Dios me hable, pero no puedo porque me distraen. No, es que el pastor siempre predica las mismas cosas. Es que los pastores siempre predican las mismas cosas. Y yo sigo esperando el encuentro y quiero el encuentro. Y hay un congreso allá, vamos al congreso ahí, y quiero el encuentro. Y no entiendes que no se trata de tener un encuentro con Dios, porque aquí ya lo tiene. Yo le voy a decir una cosa, hay una realidad en Cristo. Él está aquí. Lo crea usted o no, Él está aquí. Su alma necesita saber y reconocer que Él está aquí. Yo no necesito convencerlo, su alma necesita reconocerlo. Usted necesita convencer a su alma de que Él está aquí. Pero luego cuando yo sé que Él está aquí, viene la otra parte, que es la que hace la diferencia. Aquí no se trata de que venga el gran profeta a las naciones y me dé una palabra y me ore, me haga una oración poderosa para que mi vida sea transformada. No. ¿Sabe de qué se trata? De obedecer. De eso se trata. El Señor te dice, quiero que te levantes en la madrugada a buscarme. Una orden. Y yo digo, Señor, ¿pero qué me vas a hablar? ¿Qué me vas a decir, Señor? No, levántate. Eso es todo. ¿Quieres conocer a Dios? Obedece a su voz, a lo que Él te dice. Yo te voy a decir una cosa. Tú sabes cuando de este lugar se predica desde la carne y cuando es su espíritu quien te habla. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Cuando intentan manipularte o cuando tu carne se retuerce de coraje porque te están diciendo lo que no te gusta. Tú lo sabes. Y entonces ahora me queda solo a mí obedecer. El problema, amados, no es encontrarnos con Jesús. El problema es obedecer. Dice la Biblia en Hebreos, Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, por la ley, por Moisés, dice, ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sabe cuál es el mensaje de Dios para la humanidad? Cristo. Nos habla a través de su Hijo. Ahora me resta a mí obedecer. Yo desde hace mucho tiempo, y ahorita les voy a comentar después que acabamos de predicar, he orado para que Dios haga algo en México. Desde hace mucho tiempo. Y muchas veces me he preguntado por qué otros países sí y México no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por la obediencia. Por eso. Porque hay lugares que aquí apenas se nubla, ya me están escribiendo, va a haber culto. Y hay lugares que están inundados hasta las rodillas y están en el culto. ¿Qué es? Obedecer. Dios nos manda que hagamos cosas. ¿Qué hago? Obedezco. No nos predicaban hace tiempo, no estaba yo, pero vi la predicación. La obediencia trae bendición. ¿Por qué Pablo llegó a ser quien era? ¿Por qué Mateo llegó a ser quien era? ¿Por qué Pedro y Juan llegaron a ser quien eran? Por obediencia. Esa es la diferencia. ¿Por qué el joven rico? No, pudo haber sido otro discípulo. Pudo haber sido un apóstol. No llegó porque no obedeció. Entonces la diferencia, amados, no es
lo que Cristo te hable, lo que Cristo te muestre. Esa no es la diferencia. La diferencia es, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me habla? Esa es la diferencia. Esa es toda la diferencia. ¿Obedezco o no? Ha habido veces, amados, en los que yo he querido, mi carne ha querido hacer cosas. El Jorge viejo ha querido hacer cosas. Y Dios me dice, hey, muchachito, ¿a dónde vas? No vas allá. Ah, ok, Señor, no voy. ¿Por qué vas a decir eso? No, cállate, no vas a hablar. Bueno, Señor, no hablo. Me he parado en este lugar con predicaciones preparadas y estando aquí me dice Dios, eso no es lo que quiero que prediques. ¿Qué hago? Obedezco. Yo no le hablo de esto, amado, porque yo quiera que usted me obedezca a mí. Porque si la autoridad no se le revela a usted desde el cielo, usted no me va a obedecer a mí, no va a obedecer en su trabajo, no va a obedecer a otro pastor. Porque el problema no es las figuras de autoridad. Yo les he dicho un montón de veces, me voy a equivocar, no les he dicho. Voy a cometer errores. No esperen perfección de mí, no soy perfecto. No lo soy, me voy a equivocar muchas veces. Me he equivocado y lo voy a seguir haciendo. Pero por alguna razón, Dios me puso a mí. Yo no le pido que me obedezca ciegamente a mí, no. Le pido que obedezca a Dios, eso es lo que le pido. Porque si usted le obedece a Él y yo le obedezco a Él, vamos a caminar juntos con Él, porque estamos obedeciendo. ¿Va a haber diferencias? No sé, quizás sí haya. Pero si los dos obedecemos, vamos a caminar en la misma dirección. Nuestras familias van a caminar en la misma dirección. Y todo lo vamos a hacer por la obediencia a Él. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Yo sé que quizá a veces hay palabras que nos, no sé, nos miman un poco. Pero esta es una palabra que confronta. Y yo sé que siempre una palabra que confronta es difícil recibirla. Si la recibe con la carne se va a enojar. Entonces mi oración es que usted la reciba con el Espíritu, para que usted sepa, amados. La autoridad es un diseño y funciona. La autoridad funciona, es un diseño del cielo.